Ya. Donde fuere, haz lo que viere. Claro, yo quería predicar de ella, pero me dice que no, que tienen que grabar. Así que voy a tener que quedar aquí sin moverme mucho. Bien, gracias, Señor, por la oportunidad de estar con ustedes, de compartir, de visitarles. Y qué gratitud para mí, para mí, de compartir junto a ustedes este tiempo, junto a la familia. Y ustedes son parte de la familia, el cuerpo de Cristo. Y hoy quisiera compartirles un tema que creo que tiene sentido con los tiempos que estamos viviendo. Así que, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti. Bien, ¿quién no ha comido pastel de choclo? ¿Han comido pastel de choclo ustedes? Sí, se han comido pastel de choclo. Y una cosa tan obvia que les puedo preguntar, para hacer pastel de choclo, ¿qué se necesita? Choclo, súper obvio. Y para ser cristiano, ¿qué se necesita para ser cristiano? Algo tan obvio, se necesita a Cristo. Entonces uno dice, wow, qué obvia la pregunta, si pastel de choclo se necesita choclo. Y para ser cristiano se necesita a Cristo, a Jesús. Pero esto tan obvio, a veces en nuestra vida no parece tan obvio. Y quiero hablarles sobre las crisis. El mundo está en crisis. ¿Alguien tiene alguna duda? Tengo duda si el mundo está en crisis. El mundo está en crisis. Y el mundo está formado por personas, está formado por países, está formado por gente que lidera, gente que gobierna y que forma parte de estas naciones, pero finalmente las naciones están formadas por personas, seres humanos. Imagínense ustedes estar viviendo en Ucrania. Ustedes pueden decir, sí, estamos aquí en Antofagasta, tenemos a veces problemas económicos o de este tipo, de este otro tipo. Imagínense estar viviendo en Ucrania y que de repente tocan una alarma y hay que salir corriendo y bombardean tu edificio, no sé si han visto los edificios bombardeados, o estar viviendo en Israel hoy día, o en la Franja de Gaza, o en la misma frontera, ahí justamente secuestrados los parientes. No les voy a contar la historia, si ustedes ven las noticias, no les voy a contar más. Entonces, en la Escritura, si hay algo que nosotros podemos decir, cuando el pueblo de Dios vivió la mayor crisis, y la mayor crisis, la verdad, que la vivió en el libro de los Jueces. Este libro del Antiguo Testamento que hemos leído, y ahí muestra la mayor crisis que vivió el pueblo de Israel. Necesita que se vea más fuerte, más cerca. Ya, más cerca. Ya. Entonces, la mayor crisis estaba reflejada en ese libro. Y yo escogí, ustedes escucharon la lectura y ustedes lo pueden leer más completo el libro, pero yo la verdad que escogí solamente 3 partes simples de este libro para poder compartirlo con ustedes. Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Aquí está hablando de un tema generacional. Estamos hablando de papá, mamá, familia,
entre esa familia, la lectura que ustedes escucharon, estaba Moisés, estaba Josué, familias de hombres de fe, grandes hombres de fe, y que ellos murieron. Y después dice, después que ellos murieron, se levantó otra generación que no tenía idea de lo que había hecho Dios, ni siquiera quién era Dios. Entonces aquí ya estamos empezando a entrar a un punto muy relevante de poder entender qué es lo que pasó. Miren, dice que Jueces 2, del 11 al 12, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Estaban en medio de un mundo que habían otras cosas, y ¿qué es lo que hicieron? Dejaron a Jehová de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. ¿Se dan cuenta? Se levantó otra generación, y esta generación se fue tras la idolatría. No siguieron al Dios que tenían sus padres. Y esto generó consecuencias. Y el libro de Jueces termina con esta frase: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y si ustedes se dan cuenta, el análisis que hace este libro del Antiguo Testamento no es muy lejano a lo que hoy día pasa en nuestros países y pasa en nuestras familias, de cómo transmitir la fe de generación en generación. Cómo los hijos puedan amar y entender a Dios. Si ustedes se dan cuenta en la lectura, ellos, esta transmisión a los hijos, no se acordaban, no se les transmitió de que ellos habían sido libertados y que habían sido esclavos, habían vivido como esclavos, y que ahora que están disfrutando de todos los bienes, y pasa también a veces en nuestras propias familias, que cuando llega la prosperidad, llega todo el relajo, incluso los hijos no logran incluso apreciar todo el sacrificio que tuvieron a veces que pasar los papás para llegar a donde llegaron. Entonces, qué importante y qué relevante es poder transmitir entonces esto. Entonces podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se pierde la visión? Y el libro de Jueces, como dijimos, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta y poder entender las causas. Yo ya expliqué el contexto y si vamos a ver algunas causas. Y obviamente que esto pasó desde de Moisés y Josué, hasta el reinado de Saúl, todo un tremendo periodo en que igual habían líderes, y Dios levantó bastantes líderes. Ahí tienen una lista de todos los líderes, incluso habían líderes mujeres, bastante interesante, de mujeres que eran las líderes que también guiaron al pueblo de Israel. Entonces no podemos decir que no, las mujeres no se involucraron. Si en este tiempo donde más se involucraron como líderes fueron las mujeres. Entonces, y ahí está toda la lista de todos estos hombres que igual Dios levantó para recordarles al pueblo quién era realmente Dios. Entonces, en este periodo de los jueces había un círculo no virtuoso. Y lo vamos a explicar porque es lo que hace este libro de decir, mostrarnos este círculo no virtuoso. En la práctica
era de la maldad. Los hijos de Dios que conocían todo lo que Dios había hecho, los hijos posteriormente se guiaron hacia el mal y dejaron de hacer lo que era de Dios, lo natural, la disciplina y el respeto a la vida. Cosas que parecieran tan simples y que es lo que hoy día tenemos alrededor nuestro. Si ustedes se dan cuenta, lo que pasaba en el libro de los Jueces no es muy lejano a lo que pasa en el día de hoy. Y yo quiero explicarles de estos dos círculos, el vicioso y el virtuoso, que pasó con ellos. ¿Cuál era el círculo vicioso de ellos? Primero, Dios, en su gran amor, le entregó una forma de vida, de vivir. Le dijo al pueblo: estas son mis leyes, estas son mis mandamientos, esta es la forma de vivir. Y ellos dijeron: no queremos. Nosotros queremos otros dioses, otra forma, otro estilo de vida. Y obviamente que entraron en crisis. Y la crisis era social, política y económica. Y cuando ya llegaron a lo más bajo, ahí se arrepentían. Dios venía y le levantaba uno de estos jueces, de esta tremenda lista que vivo. Bueno, cuando llegaban a esa etapa de arrepentimiento, Dios les ponía un juez. Y nuevamente se levantaban y había restauración, prosperidad. Pero después venía la restauración, la prosperidad y volvían otra vez a la desobediencia a Dios y a las leyes. Entonces caían en este círculo, que es un círculo no virtuoso. Y, por lo tanto, sí, vicioso y no virtuoso. Y también, bueno, está el círculo virtuoso. Ese mismo círculo lo podemos ver cómo ese círculo puede ser virtuoso justamente para las familias. ¿Qué mejor que obedecer a Dios, obedecer sus leyes y transmitir las leyes a tu familia? ¿Y sabes cuál es el más grave de los problemas? Es cuando la familia transmite religión. Porque hay que hacer una diferencia. Aquí quiero explicar brevemente. Una cosa es religión y otra cosa es revelación. La palabra religión significa religar, volver a ligar. Cuando un hombre se quiere ligar con lo divino, es un hombre religioso. Y entonces hay los musulmanes que quieren ligarse con algo divino, y entonces son religiosos y buscan su religiosidad. Y les puedo nombrar todas las religiones, que es lo mismo, exactamente lo mismo. Y el problema más crítico es que el cristianismo quiere y hace exactamente lo mismo que las otras religiones, en el sentido de querer ligarse con Dios, de buscar a Dios y queriéndose ligar con Dios. Y eso es religión. Tú buscando a un Dios que tú quieres ligarte con Él y tú quieres incluso hacer ese Dios. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre dijo: pero ¿por qué yo no me puedo hacer un Dios a mi imagen y semejanza? Eso es religión. Cuando tú te haces el Dios que tú quieres, a tu forma, a tu estilo, a mi manera. Hay algunos que dicen: yo soy católico a mi manera. Eso significa que no es católico. O sea, así de claro. ¿Cómo va a ser católico a mi manera? No es católico. Entonces, no existe eso, no debería existir, porque el concepto no calza, no calza para nada. Entonces, el cristianismo es revelación. La revelación viene de arriba hacia abajo, la religión va de abajo hacia arriba. Yo buscando a un Dios, como yo busco a un Dios, y me imagino ese Dios y trato de formar ese Dios con mi mente, con mi corazón, formo a ese Dios, religión. El cristianismo es una revelación, es un Dios
que está arriba y que viene hacia abajo y se revela. Él me muestra quién es Dios. Él me muestra cuál es la verdad. Él me muestra lo que yo debo hacer. Él me muestra sus leyes y qué es lo mejor para mí. Si yo hago religión, yo empiezo a buscar a estos dioses y a este Dios, incluso al Dios cristiano, a través de la religión. Espero que le haya quedado claro la diferencia entonces entre religión y el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es revelación. Es un Dios que se revela de arriba hacia abajo. Ya, y esto es lo que hace cambio en el corazón. La revelación de Dios lo que hace es cambiar la mente y el corazón de cada uno de nosotros, y al ponerlas en práctica nos genera una prosperidad en todo en nuestra vida. En todo tú eres prosperado. El Salmo 1 dice: y será plantado como un árbol junto a corrientes de agua. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Que da su fruto a su tiempo. ¿Y qué más dice? Y todo lo que hace prosperará. ¿Se dan cuenta? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace, dice, no algunas cosas, todo lo que hace va a ser prosperado. Entonces la prosperidad no tiene que ver necesariamente con lo económico, porque nosotros siempre relacionamos la prosperidad: uy, este es próspero, tiene harta plata, es próspero. Y no sabemos a veces la miseria que vive ese hombre que tiene mucho dinero. Es tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el círculo de la virtud y el otro es el círculo vicioso. Entonces, el problema que tuvieron fue la visión no transmitida. Entonces, ojo con que tú a tu familia, a tus hijos le transmitas religión. Los colegios y con mucha gente que se educó en colegios confesionales y que yo he tenido grupos con ellos, y personas que están incluso en la cárcel, me dicen: oye, pero esta cosa nosotros fuimos, nunca nos enseñaron lo que tú nos estás enseñando siempre. ¿Por qué? Porque la enseñanza, lo que se le enseñó fue religión. Y la religión es buscar a algo divino. Y la revelación es estar atento y escuchar una voz de alguien que viene de arriba. El apóstol Pablo, su momento de encuentro fue un momento de revelación. Vino de arriba. Jesús se le reveló. Eso es lo que hace el cristianismo. Entonces, cuidado con servir a dioses ajenos y por lo tanto no va a haber gobierno y cada uno hace lo que se le antoja. No solo en el país, en la casa, en todos lados, hacen lo que quieren. Entonces, origen de las crisis y la pérdida de visión: cristianos que no creen en Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo no hay cristianos que no creen en Dios? Sí, porque no le creen a Dios. Son creyentes, pero no le creen a Dios, porque el momento que no le creen a Dios, no hacen lo que Dios le está diciendo. Cristianos que creen en Dios y sus vidas no tienen nada que ver con esta revelación. Entonces, las organizaciones que incluso están a veces personas cristianas no tienen ni siquiera a veces los mismos valores de Cristo. La educación, familia y los problemas que se pueden generar finalmente están en el corazón del hombre. Y díganme si no, los problemas que tenemos hoy día: violencia, corrupción, robo, el mínimo esfuerzo, negocio ilícito, inseguridad, no tienen que ver finalmente la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Este gobierno. ¿Creen ustedes eso? ¿Quiénes creen que son los culpables de lo que estamos viviendo, ¿no?, en este país? ¿Quiénes son los culpables? La oposición.
Los oposición son los culpables. ¿Saben los que son los culpables? Los cristianos y los creyentes. Nosotros somos culpables. Pero ¿cómo que tenemos que ir nosotros con la violencia si nosotros no queremos violencia? ¿Cómo se evita la corrupción según lo que enseñó Jesús? ¿Con qué producto se evita la corrupción? ¿Cuál es el producto para evitar la corrupción en el tiempo de Jesús? Los alimentos se corrompían y ¿qué producto se usaba? ¿Ah? La sal. Ya, se usaba la sal. ¿Y qué es lo que hacía la sal? Preservaba. Ya. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién es la sal? Ya. Entonces, si hay corrupción, ¿qué es lo que falta? Sal. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que falta es sal y lo que falta es luz. Y si tú eres luz y yo soy sal, el problema finalmente lo tenemos nosotros, porque no hemos sido capaces de transmitir esta sal y esta luz a estas generaciones, a este país, porque nos vemos involucrados en las mismas discusiones, a veces políticas, nuestro corazón se ve también queriendo participar en este tema político. Y yo, y con el grupo lo conversamos, ¿un cristiano debe involucrarse en lo político? Claro que sí, pero ¿de qué partido debemos ser? ¿Cuál es tu partido político? Para hacer pastel de choclo se necesita choclo, para ser cristiano se necesita a Cristo. ¿Cuál es nuestro partido? Cristo, no un partido que digan, había unos partidos que se llamaban Partido Demócrata Cristiano. Entonces, ese partido era demócrata y además era cristiano. El nombre no dice nada. Lo que dice es justamente la revelación del Evangelio en tu corazón y en mi corazón, de que la centralidad de mi vida es Jesús. Y eso es lo que va a evitar las crisis en el país. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, con la palabra. Algunos dicen, oye, la verdad que la palabra es muy antigua, esta cuestión no tiene respuesta. A veces papá dice, bueno, nadie nos enseña a ser papá. Falso. La Biblia, miles de años enseñó cómo ser papá. Entonces hay gente que dice, no, es que a nosotros nunca nadie nos ha enseñado a ser papá y no aprenden a ser papá. ¿Cómo? ¿De dónde? La gente dice eso ignorantemente. Porque el Evangelio y la revelación de Jesucristo viene de miles de años. Pero ¿cómo en el Antiguo Testamento no estaba Jesús? ¿Cómo? Sí estaba Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, dice el apóstol Pablo. Él es primogénito de toda creación, por él y para él fueron hechas todas las cosas, sean visibles, invisibles. Todo fue hecho por causa de Cristo. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú tienes que leerlo y pasarlo por Cristo, porque si tú no lees así el Nuevo Testamento, tú estás leyendo el Antiguo Testamento judaicamente, como lo leen los judíos, esperando al Mesías. Pero tengo que decirte que el Mesías ya llegó, es lo que yo les digo a los judíos, el Mesías ya llegó. Muchas instituciones de educación y distintas instituciones, muchas nacieron, y las grandes universidades norteamericanas nacieron bajo los conceptos y los principios del cristianismo. Pero hoy día están todos perdidos. ¿Por qué? Porque justamente, incluso de los fundadores, hay colegios muy importantes en Chile, de educación, importante, que los fundadores fueron 2 misioneros, y hoy día ustedes van a esos colegios, tienen una infraestructura pero extraordinaria, gimnasio, terreno y todo. Y yo fui a una graduación y de Jesús, la graduación, iba a hablar, el obispo hizo una bendición de 3 minutos. Y todo lo más que hicieron, nada tenía que ver con Dios y nada tenía que ver con Cristo. Cuando ese colegio fue fundado,
por misioneros que vinieron a este país para decir, oye, este país necesita a Cristo a través de la educación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque se han perdido justamente los valores y la esencia del cristianismo. Ya, se dieron cuenta, en este libro yo tomé 3 ideas: la transmisión de la visión, que no se transmitió, la idolatría, y el libro que termina diciendo que no hay gobierno, nadie gobierna. Miren, ¿cuáles son entonces nuestras idolatrías de hoy día, nuestros ídolos? No sé si conocen al Dios Yo-Yo. Hay un Dios que se llama el Dios Yo-Yo. Y ese Dios Yo-Yo es muy profundo y a veces los cristianos nos gusta adorar el Dios Yo-Yo. Yo. Esencia. Y también a veces el Dios éxito. Y el éxito siempre lo tomamos como el éxito económico, de ser exitoso, exitoso. Y no entendemos cuál es el verdadero éxito que plantea el cristianismo. ¿Qué saco con ganar todos los bienes de esta vida si no logro transmitir a mi familia, a mis cercanos, a los que están alrededor mío, la verdad de Cristo y del Evangelio? Lo mismo pasa con el dinero. ¿El problema es el dinero? No. ¿Cuál es el problema? Es amar el dinero, ¿no? Incluso ustedes saben que la Reforma Protestante, antes de la Reforma Protestante, se pensaba que había que ser voto de castidad, había que ser votos de pobreza, y se hacían votos de pobreza, porque se creía que el cristiano debía ser pobre. De repente algunos leyeron el mundo protestante y cuando la Reforma leyeron la Biblia decían, pero a ver, Abraham era pobre, chuta, no era nada pobre, ¿no? Entonces algunos pensan, no era nada pobre, pues si miren, todo el ganado, todo lo que tenía, no era nada pobre. Y Pedro, porque todos pensamos Pedro, un pescadorcito. ¿Qué es lo que tenía Pedro? ¿Cuál era su bien económico? ¿Cuál es el bien económico que tenía Pedro? Embarcación, ya. En esa época tener un bote, ¿qué significa en esa época tener un botecito? ¿Era pobre el que tenía un botecito en esa época? No era nada pobre no era nada pobre el que tenía un botecito en esa época. Lo que pasa es que nosotros decimos, no, tenía un botecito. ¿Cómo decir? Claro, porque hoy día vemos los pescadores, no, ellos tenían una flota con su hermano, con su familia, era una flota pesquera. Entonces, pobres no eran gente de la cultura, esa es otra cosa. Pero eran hombres que sí tenían recursos, por lo tanto, no va por ahí. Y la idolatría de la aceptación y la pertenencia, de que yo quiero ser aceptado, yo quiero pertenecer a este grupo, y por ser aceptado, pertenecer a este grupo, yo hago lo que tenga que hacer, lo que sea nomás, y la idolatría del poder. Hoy día, todas estas idolatrías están hoy día presentes, y como cristianos, claramente debemos luchar y echar fuera estos dioses ajenos. Y claramente lo que pasaba en el libro de Jueces se puede repetir. ¿Cómo? Ir tras dioses ajenos, porque a veces somos incapaces de transmitir el Evangelio. El Evangelio es la noticia del reino. Ayer en el retiro ahí explicábamos que lo que Jesucristo hace viene a instaurar un reino. Y el reino tiene gobierno, tiene rey, tiene leyes económicas, tiene leyes políticas. Ese es el reino de Dios. Se ha acercado el reino de Dios, arrepentido, y creer en el Evangelio. Crean en el mensaje del Evangelio. El Evangelio, les explicaba, es la buena noticia.
y que Roma y que los imperios tienen también noticia. La palabra evangelio viene de la palabra noticia. Noticia. Entonces Roma, cuando llegaba a cualquier ciudad, decía, llegó el evangelio. ¿Pero qué evangelio llegaba? El evangelio de Roma. Y el evangelio de Roma decía, señores, nos hemos tomado esta ciudad y aquí llegó el evangelio de Roma. Y estas son las normas. Señor, usted tiene que pagar impuestos, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Ese es el evangelio de Roma. Por eso que al cristianismo se le agregó la palabra la buena noticia, para tratar de diferenciarlo del evangelio de Roma, que el evangelio es una noticia igual que la de Roma, pero es una buena noticia, es una mejor noticia. Y esta mejor noticia es la revelación de Jesucristo. Ya estamos terminando. ¿Qué hablar de los líderes políticos, de las decisiones que se toman y de la conciencia que hay en relación a la misma población? A mí con mucha tristeza me produce lo que tengo familiares argentinos, de lo que está pasando en Argentina, pero algo parecido también está pasando en Chile, de cómo tienen el 42% de pobreza, cómo han llegado donde han llegado, un país con tanta riqueza. Argentina es 2 o 3 veces más rico que Chile y tienen un 42% de pobres. Cómo los políticos engañan a la gente y siguen el engaño. Así que como creyente yo creo que tenemos que tener claridad del Evangelio para poder también manifestar la gracia de Dios y mostrar la visión. Terminamos. ¿Cómo estamos transmitiendo la visión? ¿Cómo tú y yo transmitimos el Evangelio? Tú y yo tenemos que cuestionarnos. ¿Cómo tú y yo transmitimos el Evangelio a nuestras futuras generaciones, a los que están alrededor nuestro? Si con tus hijos tuviste problemas, bueno, están tus nietos. ¿Y cómo transmitimos a los nietos? No transmitas religión. Muéstrale la revelación del Evangelio. ¿Cómo? Mostrándole a un Dios revelado. Muéstrale la gracia de Dios, muéstrale los milagros de Dios. No religión, porque la religión es muy aburrida y Dios también se aburre de la religión, es muy aburrida. ¿Y a qué Dios o dioses estamos realmente sirviendo? ¿Cuál es el servicio? ¿A quién servimos? ¿Al Dios dinero, al Dios poder o al Dios que ha sido revelado en la persona de Jesucristo? ¿Y cuán efectivo es el gobierno de nuestras vidas y nuestras organizaciones? Finalmente, creo que uno cada vez que toma una decisión, lo que hablábamos ayer, debe cuestionarse. ¿Esta decisión tiene que ver con el propósito de Dios? Y dijimos que el propósito de Dios era uno solo. A ver, los que estuvieron ayer, ¿cuál es el propósito de Dios? A ver, ¿cuál es el propósito de los varones? Porque esto lo conversamos con los varones. ¿Cuál es el propósito de Dios que es uno solo? ¿Cuál es? Efesios 1, 9 y 10. ¿Se acuerdan o no? Dice que dándonos a conocer el propósito de su voluntad, que Dios se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de todos los tiempos. Por lo tanto, el propósito de Dios es uno solo. Quiere que todo lo que tú hagas se reúna y tenga sentido en Jesucristo. Por lo tanto, cada vez que tú tomas una decisión o haces algo, deberías decir, a ver, esto que estoy decidiendo, ¿con quién me voy a casar? Ya, me voy a casar con tal persona. ¿Esta persona con que yo me voy a casar me permite reunir las cosas en Cristo? Si no me permite reunir las cosas en Cristo, no es la persona. Pero si la decisión no es la correcta. No, pero es que están buenos, están simpáticos, están buenos, están simpáticos. Pero la Biblia dice que el propósito de Dios es reunir las cosas en Cristo. ¿A qué voy a estudiar?
no, yo voy a estudiar la carrera, que a ver cuál es la que da más plata. No, si yo quiero reunir las cosas en Cristo, yo debo decir, esta carrera que yo voy a estudiar me permite, por la gracia y los dones que Dios ha puesto en mí, de hacer un mejor servicio en lo que voy a hacer. Imagínense estudiar pedagogía y después de estudiar pedagogía yo me doy cuenta que no tengo el don de la enseñanza. ¿No encuentro que sea terrible de que uno vaya a trabajar todos los días y haga algo que no tiene los dones para los cuales tiene que hacerlo? Terrible. Ya, estamos cerrando. Cerramos con este salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra se mueva, todo se mueva, se traspasen los montes. No, y aunque damen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza, ¿qué es lo que vamos a hacer? No tener temor, no vamos a temer. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a estar confiados. Amén. Ya, oremos. Señor, ayúdanos y danos la gracia de entender que el propósito tuyo es que todas las cosas se reúnan en Jesucristo y tengan sentido en Jesucristo. Y ayúdanos a ser esos testigos fieles de la verdad del Evangelio. Ayúdanos a ser sal. Si este mundo tiene corrupción es porque falta sal. Necesitamos más sal. Y más sal significa entregar esta palabra y el Evangelio a mucha gente que lo necesita. Así que, Señor, perdónanos si lo hemos hecho mal. Le pedimos perdón si lo hemos hecho mal. Y queremos centrarnos en la verdad revelada, en que eres un Dios de la revelación. Y que nos muestras esta verdad tan grande de que este Dios se ha revelado a nuestras vidas y a nuestros corazones para poderla transmitir a otros y para que este mundo pueda ser diferente con la gracia del Mesías, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén.